tenemos nosotros justamente en ese sentido un eslogan y unas campañas de prevención que te puede pasar a vos, o sea, cualquiera nos puede pasar. Lo ideal es cuando uno recibe una oferta de trabajo cerciorarse del lugar, de dónde, en qué es lo que específicamente va a ir a trabajar. Para ello, obviamente, el Internet también es una herramienta muy importante que nos puede ayudar a identificar si existe o no el lugar donde nos están diciendo en qué ciudad, mirar un poco las condiciones que requiere ese país o esa ciudad para ir a trabajar en lo que sea, ¿verdad? Así como mencionaste lo que hemos visto en los operativos que estamos haciendo justamente con España y ya este último operativo con Francia, lo que se observa es que muchas personas son conocidas de las personas que son captadas, ¿verdad? Entonces eso genera un poco también confianza en las víctimas. Como una madre, una tía, una prima, por ejemplo, le mentiría a un pariente tan cercano sobre un trabajo sabiendo que realmente al llegar en el lugar va a ser explotada sexual o laboralmente. Entonces esa es una de las cuestiones que afecta a las víctimas, porque la confianza que genera de la cercanía hace que confíen en lo que están en la propuesta y que evidentemente al llegar en el lugar la propuesta o las condiciones de trabajo o el trabajo es totalmente distinto a lo que les habían ofrecido. Y una vez allí, las personas que captan muestran realmente la verdadera cara o la realidad sobre la situación que empiezan a vivir desde ese momento. Y en ese sentido, teniendo en cuenta esa situación justamente de la familiaridad que muchas veces se utiliza para captar a las víctimas, ¿cómo podemos hacer para asesorarnos bien de si ese trabajo es o no real, de qué se trata? ¿Hay algún número, algo como para poder realizar una investigación? Bueno, y como les dije, el Internet es una herramienta muy valiosa si utilizamos de manera positiva. Allí se puede averiguar. Si se quiere conocer sobre las condiciones de trabajo en el país de donde está viniendo esa oferta, podemos concurrir a la Cancillería, o también todas las instituciones de alguna manera tienen un lugar donde solicitar información. Tenemos que estar preparados a la hora de irnos a otro país y especialmente para trabajar. Lo primero que hay que tener en cuenta es que sin un contrato de trabajo o por lo menos una carta de oferta de trabajo, la verdad que es muy difícil que ese trabajo que te están ofreciendo sin nada de eso pueda realmente ser legal, o cuanto menos uno pueda exigir alguna condición o la condición que han ofrecido en su momento, ¿verdad? Sí, porque muchos de estos trabajos son, por ejemplo, como empleada doméstica o para cuidar a un adulto, a un niño. Es muy difícil en ese sentido averiguar si realmente se trata o no de eso. Claro, pero hay que cerciorarse qué se necesita para trabajar en el otro país, ¿verdad? Eso sí se puede averiguar, o cuanto menos consultar sobre las autoridades que están en el lugar, a quiénes pueden recurrir una persona, a quién puede recurrir esa persona si es que se encuentra en una situación o ante una dificultad. Eso uno tiene que irse con eso. Y lastimosamente muchas personas van realmente ciegas totalmente y no saben siquiera a dónde llamar, dónde recurrir, y esta situación es aprovechada por los tratantes a fin de seguir manteniéndoles con ese temor, ¿verdad? De ser agarradas por la policía, de ser llevadas a prisión, porque son esas cuestiones realmente la manera en que le tienen coaccionada para seguir o para trabajar en lo que ellos no querían, ¿verdad? ¿Acá en el país hay alguna organización que trabaja, digamos, para evitar, para prevenir la trata de personas, la explotación, que trabaja o puede trabajar en conjunto con el Ministerio Público incluso, o hay algo, digamos, algún trabajo parte del Ministerio Público también para prevenir estos casos? Sí, de hecho que nosotros tenemos una mesa interinstitucional en el combate a la trata de personas en el país, en donde estamos aglutinados todas las instituciones que de alguna manera tenemos contacto o tenemos alguna responsabilidad en el abordaje de la trata. Y generalmente todas las instituciones del Estado de alguna manera hacen campañas de prevención. Nosotros desde el Ministerio Público específicamente con apoyo de
Agencia de Cooperación Española, la OIM y otros organismos internacionales nos ayudan muchísimo en ese sentido. Hemos tenido en los años 2019, 2020 campañas de prevención como obras de teatro, videos de sensibilización. También nos vamos a los colegios o a los lugares donde requieren participación nuestra para hacer esas capacitaciones de prevención. Y también hay muchas ONG que trabajan en la prevención haciendo campañas, especialmente en temas de niñez y adolescencia. O sea, estamos constantemente buscando la manera de aportar también desde el Ministerio Público en lo que es la prevención. Actualmente estamos trabajando en un volumen 2 de un informe que hemos hecho sobre adolescentes que fueron explotados laboralmente en Brasil, a los efectos de aportar a las instituciones que están en el Poder Ejecutivo y que puedan focalizar su atención en esas zonas donde están saliendo nuestros adolescentes y están siendo explotados en otros países. Los números fiscal, 40 víctimas hablamos ahora, pero generalmente se tienen muchos casos sobre explotación, trata de personas. Sí, la verdad que la mayoría de los operativos, en la mayoría se observa gran cantidad de 10, 12, 20, en este realmente una cantidad demasiado importante que se ha verificado en ese procedimiento que se hizo en Francia y España, ¿verdad? Y obviamente han detectado también el modus operandi que tenían estas personas, no solo para captar, sino también para la explotación. O sea, tienen un modo operandi un poco peculiar a los efectos de contactar a las víctimas con los clientes. Y luego de ser rescatadas, ¿qué pasa de ellos? Bueno, generalmente casi en todos los casos que tenemos con los países europeos se da una situación especial que ellos tienen la posibilidad de quedarse en el país. Sí. Tienen la posibilidad de quedarse en el país, entonces están las agencias las asociaciones que ayudan a las víctimas y muchas de ellas acceden a ese beneficio que tienen y se quedan en el país de destino para buscar realmente lo que se fueron a hacer, ¿verdad? A trabajar y buscar una mejor condición de vida. Generalmente, ¿de dónde son las personas? ¿Es decir, del interior del país? ¿Son acá de las zonas urbanas las que más se captan, digamos, para la trata? Y en los casos de trata internacional lo que más observamos es las ciudades de origen, es Caguazú, Alto Paraná, toda esa zona es la que siempre está identificada en estos casos. Perfecto. Bueno, no sé si tienen alguna consulta, compañeros, para la fiscal Karina Sánchez. Le voy a poner el retorno si tienen alguna consulta de estudio. Sí, a ver, la primera para la fiscala. Sí. Yo recuerdo que inclusive... Sí, le coloco. Gracias, Ricardo. No, respecto al tema de las campañas de prevención, nomás es lo que mencionaba Ricardo recién. Recuerdo que, bueno, salió una película que se hizo, de hecho, en parte en Paraguay, ¿verdad? Que supuestamente tuvo hasta un impacto muy importante en la concienciación. Recuerdo que años anteriores había como un puesto, de hecho, en la propia terminal de ómnibus Asunción, puesto que seguramente no tenía mucho sentido el año pasado por la pandemia, pero no sé si convendría reactivar ese tipo de cosas porque... O en el aeropuerto. O en el aeropuerto. No hay mejor vía de prevención que la concienciación, porque otra forma no hay de detectar a una persona o salvar a una persona de ser víctima, doctora, ¿verdad? Sí, de hecho que son muchas cuestiones que tenemos que trabajar, no solamente las campañas de prevención, obviamente lo que hacen es instalar el tema y como que hay un llamado de atención y estamos viendo en todos los lugares de repente podríamos salvar que una persona se caiga en una red de trata, ¿verdad? Pero aquí hay que trabajar más profundamente, o sea, ver por qué hay tantas personas captadas en determinados lugares del país, buscar la manera de abordar desde la educación, desde la concienciación, desde apoyo a esas familias, a los efectos de que se evite que estén aceptando propuestas de trabajo por la desesperación que tienen y por la falta de oportunidades, ¿verdad? O sea, es muchísimo lo que se tiene que hacer y tenemos que seguir intentando, ¿verdad? Pero esas campañas de prevención deben ser más estructuradas y tienen que bajar a los efectos de realmente erradicar la problemática
O sea, buscar la manera de, desde la educación, desde chiquitos a esas personas que están en esas zonas, buscar la manera de darles más oportunidades y ayudarle a las familias también para evitar que estos adolescentes que una vez que llegan a cierta edad estén saliendo de sus casas y también... Doctora, a ver, seguro que se va a conversar con estas 40 víctimas y seguramente es un seguimiento a las víctimas, ¿verdad? Pero dentro del speech, digamos, el discurso que le dan para convencerles a estas personas de que vayan, ¿se logra un convencimiento total? O sea, las personas que van en serio creen, están seguras que van a ir a trabajar, o de trabajadoras domésticas, o de niñeras y compañía, o entienden que hay cierto riesgo y asumen, bueno, me estoy arriesgando a que pase algo y me voy igual. Y la mayoría cree, justamente eso estaba mencionando, en el sentido de que las ofertas vienen de personas conocidas, otras sí van con ese riesgo por la situación que viven en su casa, con su familia ya es extrema, entonces van con ese riesgo, pero nunca van a poder dimensionar realmente lo que les llegando al país. O sea, de repente uno se puede, a lo mejor no es el trabajo y de repente puedo llegar y bueno, busco otro trabajo, qué sé yo, cuestiones que se le puede venir en la mente, ¿verdad? Pero la mayoría de las personas ni siquiera en algunos casos, o sea, en muchos casos, ni siquiera han viajado en Asunción, o sea, directamente salen de Caguazú, de las ciudades, de esas ciudades aledañas y van directamente por Foz, París, Francia, y luego a España. O sea, imagínense, uno de repente que viaja se siente muchas veces también con temor en algún país. Imagínense personas que ni siquiera conocen, ni siquiera han viajado y están llegando y llegan directamente en las redes de trata y que ya estas personas les manejan con el miedo que les genera la situación, ¿verdad? Están en un país extranjero y en este caso Francia, el idioma es totalmente diferente y obviamente dificulta muchísimo más cualquier intento de salir del lugar o de la situación de explotación en que están. Henry, sobre ese mismo punto, ya que hablamos que la mayoría es seducida por propios parientes que postean, comparten cosas en las redes, entonces les da como una tranquilidad o una confianza tal vez, pero estos parientes saben de esto, saben realmente lo que están ofreciendo, cobran, no sé, una comisión, son cómplices, o por qué comparten esa información, por qué ofrecen a sus familiares, a sus propios parientes esto. Y hay varios análisis que hacemos, ¿verdad? Haciendo un poco seguimiento de algunas personas que en algún momento fueron víctimas y pasado el tiempo no pudieron salir y de repente luego de varios años empiezan ellos a formar parte de la red. Eso es lo que se ha visto muchísimo y realmente en las últimas reuniones que tuvimos con las autoridades españolas hemos visto algunos casos que sinceramente nos rompe un poco el corazón, ¿verdad? De ver vidas destruidas de chicas jóvenes de 20, 21 años que fueron llevadas por parientes cercanos. Qué fuerte. Por sus madres, por sus tías. Hemos localizado a una persona que habíamos contactado anteriormente, tratando de sacarle de un lugar en donde estaba con una dependencia exagerada, dependencia económica y de drogas, y que resultó después de unos meses en una situación muy complicada en donde termina asesinando a otra ciudadana paraguaya que había sido llevada también por un pariente en España, ¿verdad? Entonces es muy complicado abordar y entender ese contexto, pero tratamos siempre de mirar los antecedentes de estas personas y vienen de situaciones de extrema violencia, caen en esas redes de trata, la dependencia económica y adictiva a ciertas drogas hace también que pierdan un poco la sensibilidad y empiezan a llevar gente, ¿verdad? Es realmente lamentable esa situación. ¿Se les encierra a estas chicas? O sea, entendemos que se les explota sexualmente, pero se les encierra, no se les da ninguna paga tampoco, digamos, por un trabajo de prostitución, sino acá lo que se les hace es explotarlas, encerrarlas, les quitan los documentos. ¿Cómo sería?
Hay casos muy violentos en donde sí se da incluso violencia física para obligarle a las ciudadanas paraguayas a acceder a ese trabajo, ¿verdad? Y luego de esa violencia física obviamente viene el consumo de drogas para poder hacer que esa persona soporte esa explotación sexual, ¿verdad? Que nos han contado de que en algunos casos incluso llegaron a atender a 20 o 30 clientes, y eso es obviamente cómo soportar una situación, cómo salir bien de una situación así, realmente es casi imposible. En otros casos hemos encontrado víctimas, incluso hemos participado en algún momento con mis colegas en una intervención en España en donde las puertas estaban abiertas, tenían sus documentos, pero el miedo que tenían para salir a la calle por temor a ser agarradas o ser identificadas por la policía hacían a que ellas mismas se encierren en sí mismas. No necesitaba la explotadora encerrarlas, ellas mismas se encerraban, no conocían a 2 cuadras, hacían meses que estaban en ese lugar y al consultarles dónde iban, lo único que hacían era bajar a un súper que estaba enfrente o ir a una peluquería que estaba a media cuadra. No conocían absolutamente nada de la ciudad en donde estaban y hacían meses que estaban allí. ¿Y por qué? Y porque tenía miedo. ¿Y por qué? Y porque yo le debía a la señora, porque si yo me iba antes de pagarle, ella me iba a agarrar con la policía, porque la policía suele venir acá, puede ser una deuda, entonces. Pasar por acá, a lo mejor le genera una deuda inmensa. O sea, un pasaje a ellos les cobran entre 3.000 y 4.000 euros, un pasaje que cuesta de 600 a máximo 1.000 euros, les cobran 4.000 euros, ¿verdad? Y nunca terminan de pagar las deudas. Claro. Bueno, doctora, muchísimas son gracias. Muchísimas cuestiones que... Sí. No, era solo agradecerte el contacto, doctora, y por supuesto que vamos a hacer un resumen de vuelta de lo más importante de esta entrevista y vamos a estar emitiendo en nuestro siguiente servicio. Sí, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.